Hola, bienvenido a este video. En el día de hoy vamos a hacer referente a análisis estadístico. En este caso vamos a resolver 3 preguntas, nos dan una tabla y en base a la tabla nosotros vamos a contestar unas preguntas. La anterior tabla muestra las partes por millón que aporta diferentes productos a la contaminación de las ciudades P, Q, R y S con los respectivos totales. De las afirmaciones siguientes, la única verdadera es. Miremos la A. La A dice, el 60% de la contaminación total es causada por vehículos de motor. Bueno, ¿cuál es la contaminación total? Según lo que veo acá, es 200. Entonces le voy a calcular el 60% a esto. Si al calcular el 60% de esto me da 120, es verdadera. Entonces sería, ¿cómo calculo el 60% de 200? Sería 60 sobre 100 por 200. Cancelo estos dos ceros con esos dos ceros, sería 60 por 220. Lo cual es cierto. Entonces, esa es la verdadera, esa es la que debemos marcar. Dice, en R, el motor de los vehículos genera el 40% de la contaminación de dicha ciudad. Voy a hacer eso para que entendamos por qué son falsas. Entonces dice, el 40% de la contaminación de dicha ciudad. Entonces, el examen de admisión de la Universidad de Antioquia pretende evaluar acá si usted confunde cantidad con porcentajes. Cuando yo veo este 40, tiendo a pensar de que sí es cierto, pero no. Porque me están diciendo que 40 es el 40% de 70. No necesito hacer regla de 3 ni calcular porcentajes para darme cuenta que no es cierto. Porque el 50% de 70 es 35. Esto es superior al 50%. Por lo tanto, no puede ser el 40%. Entonces, por eso es falso. La ciudad P presenta el 35% de la contaminación total. Ciudad P. Otra vez el mismo problema. Si creo que eso es verdadero es porque estoy confundiendo cantidad con porcentaje. Sucede que ese 35 no es el 35% de 200. Además, calculemos. ¿Cuál es el 35% de 200? Sería 35 sobre 100 por 200. Cancelo estos dos ceros con esos dos ceros. 35 por 2 da 70. El 35% de 200 es 70, no 35, como me dice acá. El 40% de la contaminación total es causada por la producción termoeléctrica. El mismo problema. Sí, eso ya es falso. Me doy cuenta que eso es falso porque el 50% de 200 es 100, porque es la mitad. Y el 40% es un número cercano a 100, no es 40. Entonces ya concluyo de que eso tampoco es cierto. Segunda pregunta que nos hacía en base a la gráfica. De las siguientes afirmaciones, la única falsa es. Seleccione una. Entonces, una de esas 4 es falsa. El porcentaje de contaminación generada por producción industrial en P relativo a la contaminación total de ese agente, entonces hasta ahí hay un porcentaje. Es que me toca hacer, mirar cuál es la producción industrial en P. La producción industrial en P es 5 con respecto al total de ese agente, que es 20. Entonces sería, ciudad P es 5 sobre 20. Entonces 5 sobre 20, ¿cómo se calcula el porcentaje? Entonces sería 5% dividido 20. Me dicen, es igual, entonces voy a colocar acá un igual al porcentaje generado por producción termoeléctrica en R. Entonces la producción termoeléctrica en R es 20. Relativo, entonces lo que sigue es el denominador del 100% a la contaminación total de esa gente, que es 40. Termoeléctrico en R 20 sobre 40. Y ya aquí me doy cuenta que es falso. Porque eso vale el 50%, ya que 20 es la mitad de 40. Y esto no es la mitad de 20. Entonces esa es la falsa. Las demás se las dejo ejercicio para que las haga y se dé cuenta que son iguales. Última pregunta. Entonces nos dan un histograma. Con respecto al gráfico, la información anterior se puede afirmar que seleccione uno. Entonces, ¿a qué corresponde este histograma? El anterior histograma corresponde al porcentaje de contaminación de la ciudad P con respecto al total. Entonces ya aquí yo puedo deducir que eso es mentira. Porque son 4 ciudades y P va a originar en la primera el 50%, la mitad. Es decir, que en la primera componente este 20 es el 50% de 200, lo cual no es cierto. Ya puedo descartar esa opción de respuesta. El gráfico corresponde al porcentaje de contaminación por cada causa con respecto a la ciudad Q. Aquí, si yo pongo con respecto a la ciudad Q, y eso corresponde al porcentaje de contaminación por cada causa, es decir, la primera causa es contaminación por motor. Entonces, la contaminación que genera un motor de las 4 ciudades con respecto a la ciudad Q va a ser algo muy grande, no va a ser el 50%. Es decir, eso es una redundancia, eso es algo ilógico. Las 4 ciudades juntas, incluyendo a Q, generan la mitad del contaminante que genera Q, lo cual es absurdo. Porque si Q está entre las 4 ciudades
si yo voy a comparar eso con respecto a la ciudad Q, pues cada respuesta va por encima del 100%, porque Q está contenido. Entonces esto no tiene sentido. El gráfico anterior corresponde al porcentaje de contaminación de la ciudad Q con respecto al total de contaminación de la misma ciudad. Eso ya tiene más sentido. Entonces, Q, cada uno de Q con respecto a Q. Entonces, con respecto a Q, 40. Entonces, esto, según el gráfico, es el 50% y lo es. Los otros, este es 5, esto es 25%, este es 12.5, 12.5, como muestra en el gráfico. Entonces 50%, 12.5, el 25% y otra vez 12.5. Por lo tanto, la opción de respuesta correcta era esa.